Vivimos en un mundo interconectado, donde los eventos de una región pueden desencadenar consecuencias globales en cuestión de horas. La realidad es que, más allá de las noticias cotidianas, existen amenazas que podrían cambiar radicalmente la forma en que vivimos, alterando economías, sociedades e incluso la seguridad internacional. Entender estas amenazas no es cuestión de paranoia, es un ejercicio necesario para prepararnos y reaccionar de manera informada. Hoy exploraremos 5 de las más significativas, comenzando por 2 que, según expertos en seguridad global y análisis geopolítico, tienen un potencial de impacto inmediato y profundo. Antes de seguir con más detalles sobre estas amenazas globales, asegúrate de darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna actualización sobre el futuro del mundo y cómo prepararte. La primera amenaza que merece atención es un conflicto nuclear regional. Aunque el temor a una guerra nuclear global parece lejano desde la Guerra Fría, la realidad actual muestra que conflictos localizados con armas nucleares de baja o media potencia podrían tener efectos devastadores. Naciones con armamento nuclear, en tensiones fronterizas o disputas territoriales, representan un riesgo concreto. Un solo ataque nuclear, incluso limitado, no solo causaría miles de muertes inmediatas, sino que desencadenaría consecuencias ambientales graves, como la lluvia radiactiva, la destrucción de la infraestructura crítica y el colapso de los servicios básicos. Según estudios del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, un intercambio nuclear regional podría afectar la agricultura global, provocando escasez de alimentos y aumentando el riesgo de hambrunas masivas en regiones no involucradas directamente en el conflicto. Adicionalmente, las tensiones geopolíticas no siempre son visibles en la superficie. La proliferación de misiles de alcance medio y las estrategias de disuasión pueden provocar errores de cálculo. Un incidente menor, como un lanzamiento accidental o un malentendido de inteligencia, podría escalar rápidamente. Por eso, los expertos recomiendan que los gobiernos y las instituciones internacionales fortalezcan los mecanismos de comunicación directa, los sistemas de alerta temprana y los protocolos de desescalamiento. La amenaza nuclear no es solo teórica, su preparación y monitoreo constante son esenciales para minimizar riesgos, y la población debe conocer las estrategias básicas de protección, como refugios adecuados y rutas de evacuación en caso de alerta. La segunda amenaza de gran impacto es una pandemia global emergente. El mundo ya tuvo un recordatorio reciente con el COVID-19, pero los científicos advierten que virus más letales o altamente contagiosos podrían surgir en cualquier momento. La Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades coinciden en que la combinación de globalización, urbanización y cambios en los ecosistemas aumenta la probabilidad de aparición de nuevas enfermedades. Lo alarmante no es solo la capacidad de transmisión de un patógeno, sino también la rapidez con la que puede viajar entre continentes debido al transporte internacional. En un escenario de pandemia severa, las cadenas de suministro globales se verían interrumpidas, hospitales y sistemas de salud colapsarían y la vida cotidiana se vería radicalmente afectada. La experiencia de los últimos años muestra que, además de la preparación médica, la coordinación internacional, la comunicación clara y la confianza pública en las autoridades son elementos clave para minimizar el impacto. La inversión en investigación de vacunas, desarrollo de tratamientos antivirales y fortalecimiento de infraestructuras de salud se vuelve prioritaria para mitigar los riesgos de un evento que podría poner a prueba la resiliencia de toda la humanidad. Estas dos amenazas iniciales, el conflicto nuclear regional y una pandemia global, representan escenarios en los que la velocidad de reacción, la preparación y la cooperación internacional son determinantes. La historia reciente nos enseña que la falta de previsión puede tener consecuencias devastadoras, y entender estas amenazas es el primer paso para poder actuar con eficacia. En la segunda sección, exploraremos otras 3 amenazas que podrían alterar el mundo de manera inesperada y que, aunque diferentes en naturaleza, comparten la característica de tener un impacto potencial inmediato y global. Además de los conflictos geopolíticos y las pandemias, que ya abordamos en la primera sección, el mundo enfrenta otras amenazas igualmente serias que podrían alterar la vida tal como la conocemos en cualquier momento. Estas amenazas se caracterizan por su magnitud global, el impacto en infraestructuras críticas y la dificultad de mitigarlas con rapidez. Entre ellas destacan la crisis energética global, los ciberataques a gran escala y el cambio climático acelerado, fenómenos que no solo afectan la economía, sino también la estabilidad social y la seguridad internacional. La crisis energética global es una amenaza que podría desencadenar consecuencias inmediatas en todos los continentes. La dependencia de combustibles fósiles sigue siendo altísima, y aunque la transición hacia energías renovables está en marcha, no se produce al ritmo necesario para evitar vulnerabilidades.
El suministro de petróleo y gas se concentra en unos pocos países, lo que convierte cualquier conflicto regional o decisión política en un riesgo mundial. Por ejemplo, las tensiones recientes entre Rusia y Europa demostraron cómo una interrupción en el suministro de gas natural puede generar inflación, cortes de energía y desabastecimiento en sectores clave como la industria y la calefacción residencial. Según la Agencia Internacional de Energía, un descenso del 10% en la producción global de petróleo podría elevar los precios hasta en un 30%, afectando tanto a consumidores como a economías enteras. Además, la demanda energética sigue creciendo, especialmente en Asia y África, donde la industrialización y el aumento de la población intensifican la presión sobre la oferta disponible. Esta combinación de dependencia geopolítica y crecimiento de la demanda hace que cualquier perturbación energética pueda desencadenar crisis económicas rápidas, escasez de alimentos debido a los costos de transporte y hasta inestabilidad política en países altamente dependientes de la importación de combustibles. Queremos saber tu opinión. ¿Cuál de estas tres amenazas crees que podría afectarnos primero? Déjanos tu comentario y únete a la conversación sobre la seguridad global. Otra amenaza que ha crecido exponencialmente en la última década es la de los ciberataques a gran escala, dirigidos a infraestructuras críticas. Los sistemas financieros, redes eléctricas, telecomunicaciones y servicios de salud se han vuelto extremadamente dependientes de la tecnología digital, lo que los hace vulnerables a ataques coordinados. Un ejemplo reciente fue el ataque al oleoducto Colonial Pipeline en Estados Unidos, que interrumpió el suministro de combustible a gran parte del este del país y mostró cómo un solo ataque digital puede tener consecuencias inmediatas sobre la vida cotidiana de millones de personas. Los expertos en seguridad cibernética advierten que los ataques futuros podrían ser aún más devastadores, involucrando la manipulación de redes eléctricas, sistemas de transporte o incluso el control de plantas de agua potable. La amenaza no se limita a un solo país. Grupos organizados y naciones enteras han invertido en capacidades de guerra cibernética que podrían paralizar economías y generar caos social en cuestión de horas. Además, la interconexión global significa que un ataque localizado puede tener repercusiones en cascada en otros países, afectando mercados financieros, cadenas de suministro y comunicaciones internacionales. La capacidad de recuperación es limitada, ya que muchas infraestructuras críticas operan con software y hardware obsoleto, y la coordinación internacional para responder a ciberataques sigue siendo insuficiente. Esto convierte a los ciberataques en un riesgo latente, capaz de desencadenar crisis de gran magnitud sin previo aviso. Por último, el cambio climático acelerado representa una amenaza constante y creciente que, aunque se desarrolla a largo plazo, puede provocar impactos inmediatos y disruptivos. Fenómenos como olas de calor extremas, huracanes más intensos, inundaciones masivas y sequías prolongadas afectan a millones de personas cada año y pueden colapsar sistemas agrícolas y de abastecimiento de agua. Por ejemplo, según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, IEPCC, los eventos climáticos extremos han aumentado un 80% en frecuencia e intensidad en las últimas 2 décadas. Este fenómeno no solo afecta a la producción de alimentos, sino que también incrementa la migración forzada, la escasez de recursos y las tensiones políticas en regiones vulnerables. Los desastres naturales pueden destruir infraestructuras críticas, paralizar economías locales y generar crisis humanitarias que requieren respuestas inmediatas de gobiernos y organizaciones internacionales. Además, la combinación de cambio climático y dependencia tecnológica aumenta el riesgo de efectos en cadena. Por ejemplo, inundaciones en zonas industriales o centrales eléctricas pueden interrumpir cadenas de suministro globales, generando escasez de productos esenciales. La adaptación a estos cambios requiere planificación a largo plazo y cooperación internacional, pero la velocidad de los eventos climáticos extremos suele superar la capacidad de reacción de muchas naciones, especialmente en el hemisferio sur. La interacción entre estas tres amenazas también puede amplificar sus efectos. Por ejemplo, un ciberataque a una infraestructura energética durante una crisis de suministro de gas podría intensificar la escasez y elevar los precios, mientras que eventos climáticos extremos podrían dañar las instalaciones de energía renovable, reduciendo aún más la capacidad de respuesta global. De manera similar, una tormenta intensa o un huracán en regiones con sistemas energéticos vulnerables podría generar apagones masivos, dejando a millones sin electricidad y aumentando la presión sobre gobiernos y organismos internacionales para restaurar servicios esenciales. Estas amenazas no operan de manera aislada, su efecto combinado puede generar crisis complejas y prolongadas que afectan la economía, la seguridad y la estabilidad social de manera simultánea. Expertos en seguridad y resiliencia global señalan que la preparación es clave para reducir el impacto de estas amenazas. Ignorar estos peligros o subestimarlos puede tener consecuencias devastadoras,
afectando a millones de personas y poniendo en riesgo la estabilidad del orden mundial actual. Si te gustó este análisis completo, compártelo con tus amigos y familiares y suscríbete al canal para seguir recibiendo información clave que podría salvarte en situaciones críticas.